Bueno, pues esta es la información que, a modo de titular, recogen los medios censurados para que puedas contrastarla con la que tienes acceso. Rusia, RT. Irán nombra embajador en los Emiratos Árabes Unidos por primera vez en 8 años. Estados Unidos se está yendo al infierno. Trump se pronuncia. Luego de la comparecencia judicial, las fuerzas aéreas de Bielorrusia pueden ahora atacar objetivos enemigos con armas nucleares. Gobierno de Colombia apuesta por el cese del fuego bilateral con el ELN en segunda ronda de negociaciones. El equilibrio de poder en el Indo-Pacífico empieza a alejarse de Estados Unidos y sus aliados, dice el jefe de la inteligencia australiana. El jefe del Pentágono visitará Suecia para abordar su posible adhesión a la OTAN. Crean un asombroso mapa global que muestra los 85.000 volcanes que se encuentran en Venus. La policía israelí irrumpe en la mezquita de Al-Quds y protagoniza brutales choques con civiles palestinos. El violador de una niña de 13 años evita la cárcel tras la reforma judicial en Escocia. La policía allana la sede del mayor partido de la Unión Europea, dona el guardaespaldas virtual que nació en México para cuidar a las mujeres en Latinoamérica. El Congreso de Perú rechaza censura contra ministro de Interior por violencia policial. Bukele sobre el juicio a Trump. La capacidad de Estados Unidos para utilizar la democracia como política exterior ha desaparecido. Venezuela entrega a Colombia 5 delincuentes de altísima peligrosidad. Bill Clinton lamenta haber convencido a Ucrania de renunciar a las armas nucleares. La turbina eólica más potente del mundo marca un nuevo hito. Explican un posible misterio de la vida primordial en la Tierra bola de nieve. Compañía de Defensa de Estados Unidos se une para crear un nuevo avión del juicio final. Israel ataca una base y puestos de Hamas en la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de misiles. Los hinchas de la Juventus lanzan cantos racistas contra el jugador del Inter Romelu Lukaku. Al menos 7 muertos y decenas de desaparecidos deja una avalancha en el Himalaya indio. China patrulla el estrecho de Taiwán en vísperas de la reunión del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos con la líder de la isla. La Fuerza Aérea de Estados Unidos empezará a reclutar a personas obesas. Los artículos de Wikipedia podrían escribirse pronto con ChatGPT. Las pruebas explosivas de Altius 600M, la variante armada con ojivas de un dron de Estados Unidos. Diarios y escritos de la autora de la masacre de Nashville revelan que planeó por meses su ataque. Balacera entre policías y presuntos miembros del CJNG deja 2 agentes muertos en México. Pedro Castillo es sancionado por publicar en Twitter una carta en la que se declara preso político. Washington, Seúl y Tokio discutirán contramedidas tras las recientes provocaciones de Pyongyang. Descubren que origina un misterioso punto caliente en la atmósfera de Saturno. Estados Unidos ampliará el entrenamiento de soldados ucranianos. No es una iglesia, es un cabaret. Amenazan de muerte a un sacerdote por celebrar un espectáculo de pole dance en su parroquia. El club Al-Hilal estaría dispuesto a pagar 400 millones de euros por temporada a Lionel Messi. General Motors despedirá 5.000 empleados. El vicecanciller de Alemania insta a sancionar a los países que compren uranio ruso. Asesinan a puñaladas al fundador de Cash App en el centro de San Francisco. Italia quiere prohibir la carne cultivada en laboratorio para proteger el patrimonio culinario. Un coche cae en un socavón con agua hirviendo. Un hombre intenta abrir la puerta de un avión en pleno vuelo y es sometido por otros pasajeros. Bolsonaro declarará ante la policía sobre las joyas regaladas por Arabia Saudí. Un tribunal ordena a la actriz porno Stormy Daniels a pagar a Trump $120.000 por los costos legales. Asesinan en México a un líder indígena opositor a los proyectos mineros en Michoacán. Bloomberg. UBS se preparó para comprar Credit Suisse 3 años antes de su crisis. Twitter marca a NPR como medio afiliado al gobierno de Estados Unidos. El Ingenuity de la NASA bate 2 récords en su 49 vuelo en Marte. Nueva amenaza a los suministros mundiales de trigo y canola. Putin, valoramos los enfoques equilibrados de México a la solución de problemas globales. Olvidan un recargador de encendedores en la ropa y provoca la explosión de una secadora. ChatGPT podría llevar a una semana laboral de 4 días, dice un premio Nobel. Putin le recuerda a la nueva embajadora de Estados Unidos las causas de las tensiones entre Moscú y Washington. Un hombre mata a 4 niños con un hacha en una guardería en Brasil. La farmacéutica Johnson Johnson pagará 8.900 millones de dólares para resolver las demandas por su talco cancerígeno.
El exministro italiano Silvio Berlusconi está ingresado en cuidados intensivos. Satélites Starlink de Elon Musk de última generación comienzan a caer desde el espacio. Descubren en Egipto 3 fosas con manos amputadas que pudieran ser parte de un antiguo ritual. El vicepresidente de El Salvador explica a BBC cómo se ha fallado a la libertad de expresión en Europa, usando el ejemplo del bloqueo de RT. Hungría debe hacerse todo lo posible para evitar un conflicto directo entre la OTAN y Rusia. Detienen en Venezuela al exgobernador Hugo Cabezas por trama de corrupción en empresa estatal. Biden admite que la inteligencia artificial podría ser peligrosa. Un buque de guerra ruso entra en un puerto de Arabia Saudí por primera vez en 10 años. Inician una investigación contra la empresa detrás de ChatGPT. Alberto Fernández visita a Gabriel Boric en Santiago. ¿Cuál es la agenda? Irán repele un ataque de dron contra una instalación del Ministerio de Defensa. Estados Unidos despliega bombarderos con capacidad nuclear en la península de Corea en medio de las tensiones con Pyongyang. Estados Unidos muestra la destrucción de un objetivo supersónico por el sistema Aegis. Un avión ligero ucraniano se estrella en una provincia fronteriza rusa y el piloto es detenido. Borrell admite que la Unión Europea necesita a China. Las lujosas joyas de Arabia Saudí, un regalo que le podría salir muy caro a Bolsonaro. Asaltan una catedral de la Iglesia Ortodoxa Canónica Ucraniana durante el funeral de un militar. El precio del oro supera los $2.000 la onza. El gobierno de Ecuador declara en emergencia el transporte marítimo de carga de las Islas Galápagos. Arrestan a 5 personas acusadas de realizar un sacrificio humano en la India. Rusia dice que Ucrania intenta interferir en los satélites de comunicaciones civiles. Incautan en Colombia 1 tonelada de cocaína que tenía como destino Alemania. El James Webb detecta las galaxias más antiguas jamás observadas, formadas poco después del Big Bang. Lasso posesiona a Wendy Reyes como la nueva secretaria de Comunicación en la presidencia de Ecuador. Volkswagen retira más de 143.000 vehículos del mercado por una falla. La Organización Mundial de la Salud revela que la esterilidad afecta a 1 de cada 6 personas en el mundo. Se portaron bien. López Obrador celebra acuerdo con Iberdrola que puso fin al pleito con la empresa. Un alcalde australiano amenaza con demandar por difamación a la empresa detrás de ChatGPT. El gobierno de Argentina anuncia medidas para el campo por la sequía y lanza el dólar agro. Petro y la prueba de fuego de cancelar la base militar de Estados Unidos en Gorgona. ¿Qué hay detrás? El CEO de JP Morgan insta a expropiar propiedades para construir parques eólicos y solares. Despliegan escuadrones Watt en la Torre Trump de Chicago tras reportes de una mujer armada con un rifle. El torbellino que desataron los tweets de amenazas del líder del ELN contra 2 periodistas en Colombia. Países de Latinoamérica establecen acuerdos para enfrentar la inflación. El Real Madrid golpea 0-4 a el Fútbol Club Barcelona y clasifica a la final de la Copa del Rey. Fuerzas israelíes vuelven a irrumpir en la mezquita de Al-Quds y disparan balas de goma, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos. Rusia, Sputnik Mundo, Putin denuncia la posible implicación de terceros países en atentados terroristas en Rusia. No ofrecen autonomía a nadie, como el préstamo del Fondo Monetario Internacional para Ucrania permite a Occidente controlarla. ¿Cómo se beneficia a Rusia del ingreso de Finlandia en la OTAN? AMLO, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo al expresidente Trump. España, en clave electoral, la izquierda cobra forma de mujer, el evangelismo se cuela en la derecha. Polonia entrega a Ucrania más cazas MiG-29. Todos están implicados. ¿Cuál es la magnitud de malversación en Ucrania? El Kremlin no ve perspectivas para negociaciones sobre Ucrania. El director general del OIEA se reúne con altos funcionarios rusos en Kaliningrado. Estados Unidos aprueba nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania de 2.600 millones de dólares. China con CGTN en español, premier chino y su homólogo ruso conversan por teléfono. Primer ministro de China conversa por teléfono con su homólogo de Vietnam. Xi Jinping enfatiza la necesidad de promover los estudios sobre el socialismo con características de la nueva era china. Wang Yi preside la tercera reunión del Mecanismo de Cooperación de Diálogo de Alto Nivel China-Indonesia. Otras noticias de portada también son: el presidente francés Emmanuel Macron llega a China. Donald Trump afirma ser perseguido injustamente en un discurso posterior a su comparecencia. China urge al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a no reunirse con Tsai.
Al menos 6 muertos en un tiroteo durante el fin de semana mortal en el sur de California. Finlandia se convierte en miembro de la OTAN. Vamos a ver otras noticias en el mundo que recoge este medio. Donald Trump afirma ser perseguido injustamente en su discurso posterior a su comparecencia como la noticia más importante. La segunda, Finlandia se convierte en miembro de la OTAN. Al menos un muerto y 30 heridos tras el descarrilamiento de un tren cerca de La Haya. Al menos 6 muertos en tiroteo durante el fin de semana mortal en el sur de California. Un muerto y 25 heridos en la explosión de una cafetería en San Petersburgo. Un tiroteo en un bar de la ciudad estadounidense de Oklahoma deja 3 muertos y varios heridos. La visita al ministro de Asuntos Exteriores de Siria a Egipto es la primera en más de 10 años. Irán, con Hispan TV en español, hackers derriban múltiples sitios web de universidades israelíes. Irán saluda apoyo expresado por Estados Unidos al proceso de paz en Yemen. El líder de Irán, Estados Unidos, desató guerra en Ucrania, se beneficia del conflicto. Fuerzas israelíes vandalizan clínica médica de la mezquita de Al-Aqsa, en Al-Quds. Defensa aérea de Irán frustra ataque con dron contra un sitio militar. Aviso para Taipei, Armada de China patrulla el estrecho de Taiwán, es otra señal de advertencia. Relatora de la ONU ve engañoso el informe de la BBC sobre mezquita Al-Aqsa. En Al-Quds, Irán amenaza a Israel con respuesta firme por asesinato de militares de alto rango. Putin, la embajadora de Estados Unidos, Washington, es culpable de crisis ucraniana. Turquía, TRT. El presidente Erdogan reacciona contra la creciente islamofobia en el mundo. Turquía condena la allanada de las fuerzas israelíes a la mezquita de Al-Aqsa. Establecen 345 ciudades de carpas y 305 ciudades de contenedores en zonas sísmicas en Turquía. ACAR, la cuestión armenia, se utiliza como herramienta política durante más de 100 años. Rusia se encuentra en la etapa más candente del conflicto con los Estados Unidos. Terminan sin resultados las negociaciones sobre la reforma de las pensiones en Francia. Kremlin, la integración de Finlandia en la OTAN constituye una amenaza para Rusia. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Siria y Túnez elevan nivel de su representación diplomática a cargo de embajadores. Siria condena silencio internacional hacia los ataques israelíes contra los fieles de la mezquita de Al-Aqsa. Siria tacha de castigo colectivo las medidas coercitivas impuestas por la Unión Europea. En Pascua, el renacimiento de Siria está en reconstrucción. Fuerzas ucranianas sufren cientos de bajas y pierden decenas de obuses, un MiG-29 y 22 drones. Analista francés, uso del dólar como arma política impulsó el proceso de desdolarización en el mundo. El terremoto en Siria evidenció la injerencia occidental y su disminuida influencia en la región árabe. Ocupantes israelí arrestó a 206 menores de edad palestinos desde principios de 2023. Agresiones israelíes son desesperados intentos para subyugar a Siria, afirma Sabah. Putin, nuestra asociación con Siria es sólida. Rusia y Estados Unidos ya están en la fase de conflicto caliente, señala Moscú. Jefe del Consejo Judicial Supremo de Irak llega a Damasco para consolidar cooperación en materia judicial. El Líbano, con el sitio Almanar en español. Irán y Rusia abren nuevas áreas de cooperación. Ahora vamos con otras noticias que recoge este medio, aparte de la noticia y noticias de portada. Safari Asia se está convirtiendo en el centro de la economía global e Irán será uno de los más importantes países de ese centro. Siria y Cuba impulsan su cooperación económica. El Líbano condena asalto israelí contra la mezquita de Al-Aqsa en Al-Quds. 51 detenidos en Venezuela por formar parte de tramas de corrupción. Relatora especial de la ONU critica a los medios occidentales por su tratamiento del asalto. Imam Yamenei, Estados Unidos, sumido en una espiral descendente. Fuerzas rusas de Wagner controlan ya el 85% de Bakhmut. Fuerzas de ocupación y colonos israelíes lanzan un asalto contra la mezquita de Al-Aqsa en Al-Quds. Y analista francés, al uso del dólar como arma política por parte de Estados Unidos ha dado un impulso al proceso de desdolarización en el mundo. Irritación en Israel por el acercamiento de Siria a varios países árabes. Venezuela con Telesur. En portada, países de América Latina y el Caribe acuerdan acciones contra la inflación. Asesinan a 2 líderes sociales en el oeste de Colombia. Banco Nacional de Cuba apelará a decisión del Tribunal de Londres. Al menos 4 niños mueren tras ataque en guardería en Brasil. Otras noticias, Indepaz
Denuncia masacre en departamento colombiano de Meta. Presidente ruso reconoce acertada política exterior mexicana. Irán repele ataque con dron contra instalación militar. Actualizan reportes sobre procesos contra corrupción en Venezuela. Tornado en Missouri. Estados Unidos deja varios muertos y heridos. Condenan ataque israelí en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, en Al-Quds. Protestas contra Dina Boluarte a 31 años del autogolpe en Perú. Primera ministra en Finlandia dimite como líder partidista. Vamos con el medio de la isla. Cuba debate en portada qué ha pasado con la sal en Cuba, almacenes llenos, pero vamos a ver las noticias que recoge este medio. Real Madrid goleó al Barcelona y es finalista de la Copa del Rey. Armada estadounidense ampliará su trabajo con herramientas no tripuladas y de inteligencia artificial. Díaz-Canel se pronunciará a favor de facilitar el comercio en cumbre de presidentes de América Latina y Caribe. Minjus sobre juicio contra Cuba en Londres. Hemos defendido la verdad y la razón. Trabajan en control de incendios forestal en Maisí. La prensa cubana de luto. Falleció Alexis el Charter, Premio Nacional de Periodismo Científico. Paraguay dona 7 toneladas de material médico a Cuba. Expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, es acusado por corrupción ante Fiscalía estadounidense. Trump se pronuncia tras su comparecencia judicial. Estados Unidos es una nación en decadencia. Comienzan los playoffs de la Liga Superior de Baloncesto Femenino en Cuba. Tasas vigentes en el mercado cambiario cubano. Este 5 de abril, gobierno mexicano firma con empresa Iberdrola la adquisición de 13 plantas de generación eléctrica. La Carmen López te lo cuenta.